Sean todos bendecidos por nuestro Señor. Mi nombre es Jesús A. Heliga Torres y funjo como instructor bíblico de la Iglesia Presbiteriana del barrio Higüey en Aguadilla, Puerto Rico. En el día de hoy, domingo 17 de octubre de 2021, les ofreceremos la séptima lección de este periodo. Se le ha dado el título del Señor libera y fundamentaremos la misma en texto del Salmo 107, muy específicamente en versículos del 1 al 9 y del 39 al 43. Prestemos atención a la lectura de los mismos. En nombre de Jesús, leemos Salmo 107, versículos del 1 al 9, y del 39 al 43. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. Alabe la misericordia de Jehová, y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque sacia al alma menesterosa, y llena de bien al alma hambrienta. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes, y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre, y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos, y alégrense, y todos los malos cierren su boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas, y entenderá las misericordias de Jehová? Que el Señor añada bendición a su palabra. El Salmo 107 es un cántico intencionalmente escogido para los que han sido redimidos de Dios, entendiendo que eso se refiere a los que han sido rescatados y liberados de la cautividad del pecado y de la esclavitud espiritual. Es una expresión muy poética a la que podemos acudir cuando aceptamos que nuestra vida ha sido preservada en tiempos de peligro, como los que hemos atravesado durante la pandemia del coronavirus. En general, el tema del Salmo es la acción de gracias y los motivos por los que las expresamos. Una de las más importantes enseñanzas del Salmo 107 es que debemos recordar los actos de amor, tales como el ofrecimiento de salvación y liberación que Dios ha hecho en beneficio nuestro, de manera personal y colectiva, porque no podemos celebrar con júbilo aquello que no recordamos. Si no recordamos las cosas que Dios ha hecho por nosotros, ¿cómo vamos a dar gracias por ellas? ¿Cómo dar alabanzas a Dios si olvidamos sus obras? La adoración cristiana es recordar el testimonio bíblico, celebrando lo que Dios ha revelado por medio de la historia del pueblo de Israel y del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. En resumen, el Salmo 107 nos presenta diversas situaciones por las que atravesó el pueblo de Israel y de las que Dios le rescató. Leamos los primeros 3 versículos de este Salmo 107, versículos del 1 al 3. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte
y del sur. El versículo 1 que hemos leído literalmente fue repetido en los Salmos 118, 1, y en algunos otros lo podemos ver en el Salmo 100, el versículo 5, en el 106, el versículo 1, y en cada uno de los primeros 4 versículos del Salmo 118. Esto era como un estribillo que antes de que se usara en estos salmos, parece haberse usado como una exclamación cultural de la comunidad congregada en el templo. Este primer versículo es un llamado a la alabanza por el hecho de haber sido liberados del poder del enemigo. Tradicionalmente esto se ha interpretado como referencia al retorno del cautiverio babilónico, aun cuando podría ser aplicado a muchos otros eventos en la historia del pueblo de Israel. En el segundo versículo se nos dice que los redimidos deben decirlo en el culto, esto es, deben testimoniarlo. Parece que era como un tipo de cántico antifonal, que es una forma musical y litúrgica propia de todas las tradiciones litúrgicas cristianas, y que consistía en una melodía generalmente corta y sencilla, de estilo silábico, utilizada como estribillo que se canta antes y después de los versículos de un cántico. Es algo parecido a lo que nosotros llamamos el corito de los himnos. Cuando el versículo 3 nos dice, y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur, podría referirse al retorno del cautiverio babilónico, pero parece un tanto más amplio. Sur es literalmente el mar, que normalmente indica oeste, pero que aquí tiene que ser sur, y eso nos obliga a inferir que sin duda es el Golfo de Acaba. Leamos ahora los salmos, el Salmo 107, los versículos de 4 al 7. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viesen ciudad habitable. Esta porción del Salmo 7 nos muestra una mirada retrospectiva en las llanuras de Moab, donde inclusive el mismo Moisés había repasado los tratos misericordiosos de Dios con su pueblo. Ellos se encontraban frente a la tierra prometida y retrospectivamente estaban mirando hacia atrás a su prolongada experiencia en el desierto, recordando cómo Dios les guió, cómo les trató, les preservó y les protegió. Los creyentes de todas las épocas han compartido experiencias como estas en su vida personal, y ellas se aplican a nuestra situación actual. Y es que este salmo se constituye en la canción del pueblo de Israel que había estado 40 años errante por el desierto, pero no había sido abandonado por Dios. El salmo es un cántico de agradecimiento a Dios de parte del pueblo que se prepara para entrar a la tierra prometida. Es un recordatorio de que no fueron sus propias fuerzas las que le llevaron hasta allí, sino que más bien el poder y el respaldo de Dios, que era quien les conducía por boca de Moisés. También tiene un significado muy especial para nosotros en nuestro tiempo, ya que ha resultado ser una bendición para los corazones de los cristianos a través de todas las épocas. El Salmo, en su totalidad, pero especialmente estos 4 versículos, giran en torno a la bondad de Dios. Es un salmo con profundo significado para todos, cuando lo ubicamos en su justo contexto. Para muchas personas en todo el mundo, Dios les ha alcanzado en medio del desierto del coronavirus,
Y fueron muchos los bendecidos que lograron atravesar ese desierto gracias a la providencia de Dios en la vida de su pueblo. Veamos ahora las instrucciones que nos da el Señor en los versículos 8 y 9 del Salmo 107. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Esta porción del Salmo 107 nos insta a que meditemos con profundidad las muchas evidencias de la bondad de Dios en nuestras vidas. Si así lo hacemos, adoraríamos más y seríamos mucho más agradecidos. Tal vez el gran problema es que todo lo damos por hecho. Muchas veces nos movemos en nuestras vidas sin cuestionar lo que sucede en nuestro alrededor. Todo lo damos por hecho y pensamos que las cosas suceden así. Y ese es un gran error que algunas veces cometemos todos los cristianos. Porque si así actuamos, nuestros corazones se enfriarán y no responderán adecuadamente a las maravillas que Dios hace en nosotros todos los días. La simple contemplación de su bondad debe despertar en nosotros el deseo de ser buenos para con todos los demás. Es necesario que seamos amables y benevolentes y por sobre todo amigos y hermanos fieles. Mateo 22, 37 al 40 dice el mismo Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hay mucha gente que en su ignorancia suelen preguntar: si Dios es bueno, ¿por qué dice que Él origina el mal, la enfermedad, el sufrimiento, la tragedia, la muerte y todo lo demás? En esa misma línea citan a Isaías 45:7, cuando por voz de Dios dice: yo hago la paz y creo la adversidad. Es que Dios manda calamidad. Debemos entender con absoluta claridad que Dios nunca es la fuente del mal o de nada malo. Lo que ocurre es que en algunas ocasiones Él permite que sus criaturas humanas hagan cosas que no son buenas, pero Él siempre tomará el mando sobre estas cosas malas y las usará para su gloria y para el bien de su pueblo. Esas son las cosas de Dios que nos inspiran a decir: en el inquieto transcurrir de nuestra vida, por tormentas y pandemias sacudido, a tu manto, Señor, he estado asido, y mi alma en confianza sigue erguida. Dios aún no ha culminado su labor con la humanidad. Dios libró a Israel de la esclavitud egipcia. Ha sacado la libertad a los encarcelados injustamente. Ha sanado enfermos. Y mucho más importante que todo eso, nos ha dado salvación en Cristo Jesús. Cuando recordamos las obras de Dios, recordaremos quiénes somos. Porque quien conoce a Dios termina conociéndose a sí mismo. Leamos los versículos finales de la lección. El Salmo 107, versículos del 39 al 43. Luego son menoscabados y abatidos a causa de la tiranía, de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y le hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren la boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová?
El Salmo 107 concluye nuevamente recordándonos los sufrimientos del pueblo, muy particularmente aquellos que son ocasionados por la tiranía, la incapacidad, la deshonestidad o la maldad de los gobernantes terrenales. Es por eso que estamos en la obligación de enfatizar que Dios es el verdadero Rey de Reyes. Él es el único que juzga con justicia. Pero de la misma manera en que Dios puede convertir un río en un desierto, también puede tomar a los príncipes de este mundo que hayan puesto a siervos del Señor en congoja y humillarlos y convertirlos en vagos sin camino. De manera inversa, Dios puede convertir un desierto en estanques de agua y también puede levantar al pobre, invitándolo a seguirle y elevándolo sobre sus miserias. Los que siguen al Señor en justicia y en verdad conocen bien estas cosas, y es que el justo juicio de Dios es absolutamente visible para quien le sigue y se hace imperceptible para los que le ignoran y se burlan de sus preceptos. Los sabios en el Señor guardarán estas cosas y entenderán las misericordias de Jehová. Y por estas cosas, hermanos, deseo orar en este día. Amado Señor de los cielos, te alabamos, glorificamos tu nombre y te expresamos nuestro beneplácito por tu misericordia para con la humanidad. Deseamos mostrarte nuestra gratitud por suplir totalmente nuestras necesidades y levantarnos de nuestras miserias. Danos sabiduría para que podamos comprender la extensión de tu justicia, de manera que nos sometamos a ella sin visos de polémica. Por esto y por todas las cosas, en nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias y decimos amén.